En esta parte les decía yo que se conocen dos formas de infección tuberculosa. La primaria, que corresponde a la infección inicial por el bacilo, o sea, todo lo que les dije anteriormente, cómo funciona cuando se mete el macrófago, todo eso se hace referencia a la infección primaria. Y la secundaria o de reactivación, que es el resultado de la reinfección exógena a la reactivación de la infección primaria. O sea, en la infección primaria es todo lo que el bacilo va a hacer adentro del cuerpo, cómo se comporta con el macrófago, los linfocitos, y en la secundaria es cuando ya ocasiona un daño, digámoslo así, cuando ya se presentan las manifestaciones. Esto puede deberse a que la cepa del Mycobacterium sea particularmente virulenta o que el huésped sea especialmente susceptible. ¿Qué significa? Cuando tenemos la segunda o reactivación o reinfección, quiere decir que dependerá mucho de cuántos bacilos haya dentro del cuerpo en primera, y en segunda, qué tan susceptible, qué tan mal o qué tan bien esté su sistema inmune del paciente. Los granulomas de la tuberculosis secundaria suelen localizarse en el vértice de los pulmones, en la partecita, ¿saben qué? Creo que no les puse. No les puse una imagen del pulmón, pero pues en los, ya vimos anatomía del pulmón en los vértices, en la parte más superior. ¿Okay? Aunque también pueden ser ampliamente diseminados en todo el pulmón, en meninges, en médula ósea y otros órganos. Obviamente cuando hablamos de que no es una tuberculosis pulmonar, pero sí puede afectar otros órganos. Estos granulomas que no consiguen contener la expansión de la infección son la causa principal de la lesión tisular y reflejan una hipersensibilidad tipo retardada. Dos rasgos característicos en la tuberculosis secundaria es la presencia de necrosis gaseosa de cavidades, que al romperse en los vasos sanguíneos extiende los micobacterias por todo el organismo, y cuando se abren a las vías respiratorias liberan micobacterias infecciosas en aerosoles. O sea, son como unas bolitas, digámoslo así, que cuando llegan a romperse pueden viajar por todo el cuerpo sanguíneo, todo el sistema sanguíneo, y llegar a los pulmones, e incluso cuando llegan a los pulmones y son liberadas, se abren y son liberadas en forma de aerosol, o sea, micro pequeño, y puede por eso salirse por los estornudos. Hay 4 factores que contribuyen al resurgimiento de la enfermedad. 1. El incremento de la población marginal con problemas de pobreza o hacinamiento. Esto fue lo que hizo que regresara de nuevo la tuberculosis, porque en algún momento se dice que se había erradicado. El deterioro de los programas de control de esa enfermedad en muchos países, o sea que en muchos países no hay ni siquiera pues el control de esta enfermedad. La epidemia de VIH-Sida, porque hay una alta prevalencia, alta relación entre VIH y tuberculosis. Paciente con VIH tiene 80% de probabilidades de tener tuberculosis. ¿Ok? Entonces a todo paciente con tuberculosis se le tiene que hacer una toma de VIH. La drogoresistencia de esta cepa, o sea que se le ha dado medicamento, pero que se ha vuelto resistente. ¿Por qué? Porque el tratamiento es largo. Y entonces si el paciente se aburre y no termina su tratamiento, la bacteria, digamos que se vuelve resistente y después ya no le va a hacer ni chiste. Cuadro clínico. La infección inicial suele ser asintomática cuando hablamos de una primoinfección. ¿Okay? A las pocas semanas desarrolla sensibilidad a la prueba de tuberculina. Ahorita les explico qué es la prueba de tuberculina. Las lesiones por lo general curan y no dejan una alteración residual, excepto cuando hay calcificaciones de ganglios linfáticos pulmonares. La imagen es de unos ganglios linfáticos y estos se pueden calcificar, o sea, se quedan como duros, ¿ok? Después de tener ahí la infección o al micobacterium. Aproximadamente el 95% de las personas están en fase de latencia, quiere decir sin síntomas, a partir de cual existe el peligro permanente de reactivación, quiere decir que en cualquier momento se puede presentar la infección como tal. En el 5% de los casos restantes, la infección inicial puede evolucionar de manera directa hacia la enfermedad de tuberculosis pulmonar o tuberculosis extrapulmonar, que te afecte hueso, que te afecte riñón, que te afecte vía linfática, etc. Aunque esas son mucho menos frecuentes.
La tuberculosis pulmonar surge por una reinfección exógena o por reactivación endógena del foco latente que persistía desde la infección inicial. Sin tratamiento, aproximadamente es una alta mortalidad, niños. Aproximadamente los pacientes sin tratamiento mueren en 2 años. Y con tratamiento, la verdad es que con tratamiento les va bien. En aproximadamente 2-3 semanas de tratamiento, el enfermo deja de ser bacilífero. Quiere decir que deja de tener excesiva cantidad de bacilos y tiene alta probabilidad de curación. Los huéspedes con inmunocompetencia, por ejemplo, pacientes con VIH, tienden a limitar la infección a los pulmones. Con inmunocompetencia, o sea, pacientes que tengan el sistema inmune bien, ¿ok? Tienden a limitar la infección a los pulmones a otra región aislada. Y aquellos, ahora sí, con defensas bajas, experimentan la variedad multifocal o diseminada. O sea, pacientes con un adecuado sistema inmune, digamos que van a localizarse nada más en un lugar la infección, y pacientes con inmunocompromiso, inmunodepresión, entonces va a haber una diseminación, va a llegar a muchos lugares el bacilo. Del total de adultos sanos, cerca del 85% padece la variedad parenquimatosa pulmonar, el 15% extrapulmonar y el 4% la variedad intra y extratorácica. O sea, 85 pulmón, a 85 pacientes les afecta pulmón, a 15% en otro lado que no sea pulmón y 4% tienen ambas. En el momento del diagnóstico, entre el 20 y 25% de los casos, se muestra una prueba de tuberculina negativa. ¿Okay? Una gran porción de pacientes está afebril y los síntomas pueden ser ligeros o tornarse severos, depende mucho del paciente. Algunos pueden ser generales como fatiga, pérdida de peso, astenia, sudoración, fiebre vespertina y anorexia. Al nivel del sistema circulatorio puede haber taquicardia, palpitaciones, disnea, sudoración y otros trastornos vasomotores. En aparato digestivo, náuseas, constipación y diarreas, o por el otro lado diarreas, irregularidades en la menstruación o amenorrea. En el sistema nervioso, nerviosismo, irritabilidad, depresión, rasgos de psicosis, alteración en los reflejos vasomotores. El aparato respiratorio en el que mayor manifestaciones hay, ¿okay? Ya que su localización pulmonar es más frecuente, ya lo vimos hace ratito. Bien, en el pulmón entonces suele haber tos, expectoración, disnea y hemoptisis. La tos puede ser desde moderada a severa, puede ser no productiva al inicio y luego tornarse húmeda y productiva. La expectoración es escasa o abundante, generalmente es mucosa, ya que cuando se torna purulenta se debe a otra infección agregada. Bien, aquí tenemos una imagen de los síntomas. En la primera tenemos hemoptisis, el dolor de pecho porque puede provocar disnea, pérdida de peso, toser, poco apetito o disminución del apetito. ¿Okay? Formas de prevenir: usar instrumentos para el alimento, tenedor, cubiertos, platos, vasos, solamente para la persona que está enferma. No, obviamente no hacer uso de objetos personales del paciente, lavarse las manos constantemente, limpiar casa y sobre todo cuando se esté con pacientes con tuberculosis, cubrir con una mascarilla. La hemoptisis aparece desde simples estrías de sangre hasta hemoptisis abundante. ¿Qué es hemoptisis? Presencia de sangre cuando toses, ¿ok? En la expectoración. Disnea puede ser de importancia en los estudios finales de la tuberculosis, en sobre todo formas de bronconeumonía en los grandes derrames. Diagnóstico. El diagnóstico se puede establecer sobre la infección, o sea, la prueba de tuberculina, o de la enfermedad. Identificar a Mycobacterium tuberculosis. ¿Ok? Y para eso tenemos los siguientes. Primero, la tuberculina es un extracto de cultivo de bacilos tuberculosos. Se tiene una reacción positiva, lo único que indica es que el individuo ha sido infectado en algún momento de su vida. Sin embargo, no se puede saber si está en este momento activo o no. ¿Ok? Pero lean esta parte, incluyendo el bacilo vacunal. O sea que si te vacunaron con la BCG, probablemente des positivo una reacción tuberculina. Y no quiere decir que tengas Mycobacterium tuberculosis. ¿Ok? Activo.
La reacción tuberculina es utilizada para el diagnóstico de la infección tuberculosa y de la enfermedad y para detectar la infección reciente en aquellos que convierten la prueba negativa a positiva. Aunque, como les decía, no es completamente fiable. ¿Por qué? Ya que del 10 al 30% de los enfermos con tuberculosis demostraron un resultado negativo. La prueba se practica por vía intradérmica en el tercio medio del antebrazo, como lo pudieron ver en esta imagen, en donde se inyecta 0.1 mililitros de derivado proteico purificado. Si la aplicación es correcta, se forma una pápula pálida con poros dilatados. ¿Ok? Ahí lo pueden ver más o menos, con un aspecto de cáscara de naranja. La lectura se debe hacer de 48 a 72 horas y se lleva a cabo con una regla milimétrica. ¿Cuál es el resultado? Si es de 0 a 5 es no reactor. Si es de 6 a 14 milímetros es reactor. Y si es más de 14 o con una flictena es hiperérgico, o sea que aparentemente está activo. Tenemos otro método, la baciloscopía, que es una prueba específica de 100% o casi 100%. Se realiza mediante frotis de nuestro esputo. Se le pide al paciente expectorar en un frasquito. Bueno, eso no se los explico porque se los voy a dejar investigar. Y se hace una tinción, una coloración. ¿Ok? Y se llama bacilos ácido alcohol resistente. Esta es la que les decía al inicio. Cuando se le pone esto, los Mycobacterium tiende a pintarse rojito. El cultivo también se puede hacer y es la única prueba segura para el diagnóstico de tuberculosis, ya que tiene alta sensibilidad, pues bastan unos pocos cientos de bacilos para que esta muestra dé positivo y obviamente permite incrementar el diagnóstico de la enfermedad en casos con codificación muy baja o fases tempranas. Los componentes específicos para el diagnóstico de tuberculosis son cultivo y frotis. Tratamiento, ya por último. Tenemos este esquema, que así se les tiene que dar al paciente. Tenemos 2 fases de tratamiento, ¿ok? Y este es un esquema aproximado, calculado en un paciente de 50 kilos de peso o más. Bien, en la fase intensiva se va a tomar este tratamiento diario de lunes a sábado por 10 semanas hasta completar 60 dosis en una sola toma. ¿Ok? Tenemos rifampicina, isoniazida, piracinamida y etambutol. Y la siguiente es una fase de sostén, que es una fase donde ya no es diario, sino que se da una dosis 3 veces por semana, lunes, miércoles y viernes, por 15 semanas hasta completar 45 dosis, una sola toma. Los medicamentos son isoniazida y rifampicina. Bien, les puse también este cuadro por si quisieran verlo. En el tratamiento, sobre todo de casos nuevos pulmonar, tenemos ahí isoniazida, rifampicina y su dosis en niños y adultos, qué presentación tiene y sobre todo las interacciones y las contraindicaciones. Y también tenemos aquí rifampicina, piracinamida, etambutol y streptomicina. Esto es el cuadro. Si ustedes se dan cuenta, estos 2 cuadros hablan de precisamente estos medicamentos. Y este es el esquema llamado o conocido como TAES, tratamiento primario acortado estrictamente supervisado.